A ver, gente, es curioso cómo a día de hoy en el que se está editando este video, podemos ver que la película de Mario tiene un 57% de parte de la crítica y un 96% por parte de la audiencia. Esto es bastante contradictorio, ya que la crítica dice una cosa y la audiencia dice otra cosa. Pero al final recuerda que lo importante es lo que tú opines sobre la película. Y mi opinión, bueno, a continuación vamos a saber. Sin antes dejar en claro una cosa, y es que yo, como pueden ver, sí soy gran fan de Mario desde que soy muy pequeño. Jugué desde el Super Mario World, el Mario 64 hacia adelante, juegos de la Wii hasta la Nintendo Switch. Como pueden ver, ahí tengo un gameplay de lo que sería Mario Maker 2, y ese es uno de los niveles que he creado, así que sí, efectivamente yo soy un fan de Mario y conocedor. Así que claro, obviamente mi opinión de esta película está muy influenciada porque yo sí soy fan del personaje. Así que bueno, empecemos. The Super Mario Bros. Movie. Mucho se ha dicho ya sobre esta película. Está llena de referencias, que su trama no es muy compleja, que es una película palomitera que es disfrutable y nada más. Así que, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Pues, en primer lugar, que todos los que dicen eso están equivocados. Y hoy te voy a demostrar por qué Super Mario Bros. Movie es mucho más que solo un montón de referencias. Pero para empezar con esto, primero tenemos que hablar sobre otras películas que hacen algo similar. La primera es Ralph el Demoledor, o Wrecking Ralph, una película de Disney donde Ralph debe aprender a aceptar su rol en el mundo, o sea, ser el villano de su juego. Menciono esta película porque, como ya sabrán, esta hace guiños y referencias a muchos videojuegos retro. Incluso tenemos cameos muy bien integrados de muchos personajes icónicos aquí, sin que estos se sientan forzados, ya que no deja de ser centrada en la historia de Ralph y demás personajes originales. La aparición de personajes como Sonic o el mismísimo Bowser no deja de ser algo secundario que no apaga para nada la atención del espectador con respecto a lo que de verdad importa, la trama. Y por otro lugar tenemos a Wi-Fi Ralph, o como yo prefiero llamarlo, la Emoji Movie de Disney. No voy a decir que esa sea una mala película, pero en mi opinión sí resulta ser bastante floja comparada con la anterior. Como película sola no es tan mala, pero como secuela sí que lo es, porque a Disney le pareció que meter cameos y referencias a todas sus licencias que ha comprado sería una gran idea. Spoiler, no lo fue. La referencia a todo lo relacionado con Disney en esta película es ridículamente absurdo, al punto de parecer solo un comercial que otra cosa. La trama como tal no es tan mala, pero si la comparamos con la cantidad de tiempo que le dan a los cameos con respecto a la primera película, nos damos cuenta que efectivamente aquí se siente todo muy forzado. Por eso para mí, Wi-Fi Ralph es una mala película con un montón de referencias y cambios que solamente están ahí para vender la película prácticamente. Y así como este, tenemos un montón de otros ejemplos muy claros, como la película de Ready Player One o la película de Space Jam 2, que sí, también es otra secuela bastante floja comparada con la primera. Pero volviendo al tema de la película de Mario, voy a pasar a discutir punto por punto cada una de las razones que dan los críticos para decir que esta película es un rotundo meh. Así que vamos a empezar a desenmascarar algunas argumentaciones. Adelante. Las referencias. Las referencias, sin embargo, en la película de Mario no las sentí forzadas, o por lo menos no la gran mayoría. Y es que, a ver, ¿por qué estaría mal que una película de Mario haga referencias o tenga elementos de los juegos de Mario? En serio, las quejas a las referencias en esa película se me hacen demasiado absurdas. Algunos se quejan de la aparición de los power-ups, de los bloques, de los enemigos, y es como, ¿en serio? Son elementos del mundo de Mario. Son lo que hacen que los juegos de Mario sean juegos de Mario. ¿Por qué estarían ausentes en la película?
Y yo puedo entender que poner referencias a Mario Kart, por ejemplo, a la zona arcoíris y todo eso, como que sí sería un tanto forzado en la historia. Ok, esto sí me pareció un tanto forzado a mí, la verdad, también, pero en lo personal diría que es la única referencia forzada, porque de ahí todo lo demás está justo donde y cuando tiene que estar. Y aún así, ¿quién no conoce Mario Kart, por favor? Mario Kart 8 es prácticamente el juego más vendido de la Switch y uno de los juegos más vendidos en la historia actualmente. Y no, no estoy mintiendo, realmente eso es así, búscanlo. En serio, como que todo el mundo conoce algo de Mario Kart. Todo el mundo ha visto jugado algo de Mario Kart. No es como que no sepas de qué va Mario Kart, en serio. Así que mejor vayamos al siguiente punto. La trama. Otra de las quejas que ha tenido esta película radica en la trama de la misma, que como ya les venía diciendo, muchos creen que es demasiado sencilla, y a todo esto yo les respondo que sí. ¿Y? Tramas sencillas se han visto en un montón de películas que hoy son consideradas clásicos del cine. Tramas donde el protagonista tiene como única motivación a rescatar a alguien, lograr algo o hacer algo. Y es que si nos ponemos quisquillosos, como muchas personas lo hacen últimamente, nos damos cuenta que películas como por ejemplo Toy Story consisten en lo mismo, rescatar el juguete que se pierde o escapar de la guardería como en Toy Story 3. Y aún así las películas de Toy Story se me hacen muy buenas. Y así podríamos añadir muchas otras películas. En Up la trama se va de un anciano y un niño queriendo llegar a unas cataratas mágicas. En Wall-E la trama va sobre regresar al planeta Tierra. En Monster Inc. la trama va de regresar a Boo a su mundo. Y en otras como Intensamente ni siquiera tienen una trama, por ejemplo. Y la película esta la podríamos resumir en que es el capricho de una niña que no sabe controlar sus emociones, básicamente. Pero es que la cosa no se resume en una vista general de la trama de una película como tal. Yo siento que esta película, si bien podríamos resumirla en es Mario que debe rescatar a Luigi y salvar el reino champiñón, en realidad yo veo que tiene muchos más puntos que verse, porque obviamente con una vista general las películas quedan bastante cortas de ver, sobre todo las películas que son blockbuster, que llegan a ser muy populares, como que ninguna película llega a tener una trama realmente profunda, sino que más bien los elementos que hay en esta son los que las hacen destacables. Y es en esto donde vamos a ahondar ahora. Los personajes. En la película de Mario tenemos muchos personajes que han aparecido en distintos juegos como Bowser, la Princesa Peach, Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, entre otros, cada uno con un rango de importancia diferente. Por un lugar tenemos a Mario como el protagonista con la meta de salvar el reino champiñón y a su hermano Luigi. Muchos han dicho que este Mario está mal construido, pues al igual que los juegos, solo es un personaje unidimensional y esta es una de las mayores patrañas que he escuchado en realidad. Ya que por el contrario, en esta película más bien es donde yo veo que por primera vez vemos a Mario sentir otras emociones además de ser solamente el héroe. Lo vemos tener miedo de fracasar. En esta película vemos a Mario por primera vez tener una familia. Una familia. ¿En qué juego se ha visto algo así? Y no, lo de Yoshi Island no cuenta. Solo se veían las manos de sus padres. Aquí vemos a toda una familia completa, con sus propios problemas familiares. Los padres de Mario desconfían de él y de que logra ser exitoso con su negocio de fontanería. Ahora, el resto de personajes que han habido, como por ejemplo la princesa Peach, en esta película mucho se ha hablado de que la princesa es una Mary Sue, o sea, un personaje femenino que todo lo puede hacer ella sola y que no necesita a ningún hombre, ¿verdad? Ese tipo de personajes que se ha puesto muy de moda, sobre todo en Disney. Yo voy a desmentir este punto porque en realidad Peach siempre fue un personaje seleccionable en varios juegos de Super Mario Bros. 2 en realidad. Y en realidad el personaje aquí no pierde su encanto para nada. Aparte también vemos sus orígenes, que a pesar de que le dieron una explicación bastante simple, es un origen y punto. O sea, ¿para qué hacerle más enrollo? Otros personajes que a los que vemos bastante es, por ejemplo, a Donkey Kong. Un personaje bastante acertado, la verdad, porque es uno de mis personajes favoritos de Nintendo y de los videojuegos en general. Sí, yo crecí jugando los Donkey Kong Country. Y bueno, ese personaje me encanta en la película porque además se tomaron la molestia de darle una pequeña subtrama. Y miren, ese es un personaje bastante secundario, y aún así tiene una subtrama pequeña que en lo personal pensé que llegarían a hacer con él solamente un cameo, pero no. Lo de Donkey Kong y todos los personajes de Donkey Kong Country es bastante complejo en la película, ya que le dan bastantes escenas, la verdad.
Y la verdad creo que fue uno de mis personajes favoritos. Para mí se logró un gran trabajo con este personaje. Por otro lado, tenemos también a Todd, que si bien es cierto es el personaje que sirve como alivio cómico, y la verdad sí siento que Todd pudo haber tenido un peso mayor en la historia, como tener su propio arco, lo admito, pero realmente no siento que eso sea necesario. Y luego está Bowser, que además está decirlo que es quien se robó la película por completo y ya todos sabemos por qué. Y sin lugar a dudas, Jack Black se nota que adora interpretar a ese personaje y al igual que Jim Carrey en la película de Sonic con el Dr. Eggman, él es el que hace que la película sea mucho más cómica de lo que ya es. Y siento yo que funciona bastante bien. Otros personajes secundarios que funcionaron fue el personaje de la estrellita que con sus frases depresivas ya es todo un meme de internet. Y otros como los pingüinos del Mario 64, Kamek, el mago que también tiene sus escenas graciosas, y los propios esbirros de Bowser, que ya saben, los Koopa Troopa, los Goombas, los Shy Guys, las plantas piraña y todos esos que suelen ser los enemigos genéricos en los juegos, pues aquí también están bien colocados. El único personaje que sí sentí que le faltó algo de desarrollo fue a Luigi. Sí, Luigi parece que en esta película solamente es el Mario Verde, que en esta película lo sentí como un segundón por el Luigi. Y la verdad, sí esperaba ver más de él en la película, pero bueno, al menos tiene su propio arco que consiste en dejar de ser miedoso, que bueno, es la característica principal de Luigi, por lo tanto sí está bien llevado el personaje. Solamente que sí, en el caso de Luigi sí me hubiera gustado ver un poquito más, pero aún así lo siento bastante bien. Así que vamos con el siguiente punto. Para hablar sobre la lógica en las películas debemos entenderla de dos formas. La primera que consiste en la lógica interna de la misma, o sea, que el mundo planteado tenga sentido. Y esto no es algo que excluya a los mundos irrealistas o mundos de fantasía en una ficción, sino que es aquella lógica que hace que, incluso en un mundo de fantasía, pueda tener sentido siguiendo sus propias reglas y leyes. En la película de Mario tenemos un mundo repleto de hongos al que llamamos el reino champiñón, como un lugar fantástico que se plantea en la película. Y una de las quejas es que este mundo carece de explicación, ya que podemos encontrar plataformas flotantes, bloques que vuelan y objetos que pueden otorgar poderes como los hongos o las flores de fuego. Elementos que no tienen ninguna explicación en la película y solo están ahí porque son una referencia más, o al menos eso es lo que la crítica está diciendo. Y creo que tienen razón, a medias. Ya que si bien nada de esto tiene sentido o una explicación, esto se puede entender en el sentido en que el río champiñón en la película es una dimensión alterna a la realidad, ya que esos elementos no están presentes por ejemplo cuando Mario se encuentra en Brooklyn. Y sobre esto, creo que también existe cierta hipocresía por parte de algunas personas y críticos. Y es que, por ejemplo, películas como Toy Story llevan ya 4 entregas sin explicar y dar una lógica de por qué los juguetes están con vida. Y no solo eso, sino que la cuarta película vuelve todo esto aún más ilógico y no nos dan ninguna explicación ni siquiera para nada aquí. Ni siquiera han sabido decir que es por magia o que un hechicero lo hizo, porque si bien eso sería una explicación muy simplona, es una explicación y adivina, en la saga de Toy Story esa explicación no existe. Y aún así esas películas se han llevado varios Oscar, una saga que nunca ha dado ninguna explicación sobre su lógica interna. Sucede esto mismo con otras películas animadas como la película de Lego con la escena donde el Lego protagonista comienza a moverse sin explicación en el mundo real. Y en fin, así puedo mencionar muchos otros ejemplos, pero como les decía, hay dos maneras de describir la lógica en una película. Y además de la lógica interna, está la lógica externa. Y esta es la que solamente el espectador puede notar. Y sí, me estoy refiriendo a los agujeros de guión y a los errores al momento de hacer una película. ¡Qué sorpresa! La película de Mario carece por completo de esto último. Sí, así es. La película de Mario, al tener una trama muy simple, no tiene ningún error, a diferencia de otras películas que buscan ser más complejas. Es que en ningún momento vi una contradicción o algo fuera de lugar en esta película, en realidad. Por lo tanto, yo no sentí que haya habido realmente errores, o por lo menos no errores percibidos por la gente. Y sobre esto, quiero desenmascarar nuevamente la hipocresía de algunos. ¿Recuerdan aquella película llamada Turning Red? Sí, sí, esa película que perdió el Oscar contra Pinocho de Guillermo del Toro. Pues, luego de volverla a ver, te das cuenta que esa película nunca mereció ganar, pues tiene demasiados agujeros de guión y contradicciones.
Aún recuerdo cómo el año pasado muchos se atrevieron a decir que esa película sería una digna ganadora, o que era mejor que El gato con botas 2. Jaja, sí, claro. Y yo nací ayer. Y es que la verdad es que no solamente pienso que Turning Red no es mejor que El gato con botas 2, sino que esa película ni siquiera debió haber sido nominada. Pues para mí se me hizo un total despropósito. Dicha película tiene muchas contradicciones y cosas sin sentido, y es que, en serio, esa película te pone a la madre de la niña como una mujer súper estricta y responsable, pero en ningún momento fue capaz de decirle a su hija que se convertiría en un panda rojo al llegar a la pubertad. O sea, esta película tiene la trama porque sí. Así que vaya payasada, la verdad. Y aún así, hay críticos que opinan que porque Turning Red tocó un tema más tabú que El gato con botas 2, ya merecía el Oscar más. Y aquí quiero ser muy claro. Si piensas que una película, por manejar un tema tabú, ya es mejor que otra que maneja un tema cliché, estás muy equivocado. Y es que piénsalo, eso sería el equivalente como decir que el reggaetón es mejor que las canciones de amor de los años 60, solo porque el reggaetón maneja temas tabú, mientras que las canciones de amor de los años 60, 70 manejan el tema más cliché en la música. Pero es que en ejecución dichas canciones están mil veces mejor planteadas que el reggaetón. Las canciones de amor de los años 50, 70 son básicamente poemas con melodía, y el reggaetón solamente es comida rápida, digerible. Y en el caso de El gato con botas 2, yo la verdad pienso que a pesar de tener una trama cliché, tiene una trama que está mucho mejor manejada y está mucho mejor contada. Mientras que la trama tabú supuestamente de Turning Red apenas se toca a medias. Y no solamente eso, sino que la trama ni siquiera es mejor que El gato con botas 2, solamente eso. En serio, si piensas que Turning Red merecía el Oscar más que El gato con botas 2, hazte ver, amigo. Y bueno, para no cambiar tanto de tema, volviendo a Mario, vamos de una vez a terminar con esto, así que hablemos de la conclusión final. Y en conclusión concluyente, determinamos que la película de Mario no es una película digna de un Oscar, ni tampoco es la novena maravilla del cine, pero hay que aceptarlo, es una película entretenida que funciona bastante bien y que para nada merecía las críticas que le dieron en Rotten Tomatoes ni en ningún otro lugar como YouTube, por ejemplo, o lo que opinen las personas que se hacen llamar cinéfilos, que dicen que saben bastante de cine, pero en verdad solamente tienen gustos bastante sesgados. La película de Mario es una película perfecta para ir a ver en familia un fin de semana y en donde apuesto que todos, chicos y grandes, sobre todo chicos, se la van a pasar muy bien. Pero si obviamente creciste con el personaje al igual que yo, entonces vas a disfrutar cada minuto, cada segundo de esta película. Así que mi calificación final para la película de Super Mario Movie es de un 7.3. Pero esa es mi opinión como crítico de YouTube elitista. A continuación daré mi opinión y mi puntaje como fan de Nintendo de toda la vida. Así es, a esta película le estaría dando un 9.9 como fan de Mario y de los videojuegos en general. Así es, esta película es la mejor adaptación que se ha habido de un videojuego a la pantalla grande. Lo siento Sonic, pero ya te quitaron ese puesto. Y en serio espero con lo más profundo de mi alma que por favor esta película supere a Frozen 2 como la película animada más taquillera de toda la historia, porque en serio Frozen 2 sí fue una verdadera película malísima, la cual ya tendré su momento de hablar de ella, ya que creo que me he extendido demasiado en este video, así que lo dejaremos para otro momento. Por el momento me despido y muchas gracias por haber visto este video y mi opinión. Recuerda que todos tenemos una opinión y se respeta. Hasta la próxima y nos vemos.